se ve un punto moviéndose por la oscuridad. Solo un telescopio en Chile lo capta el 1 de julio de 2025. Nada especial a primera vista, pero en 24 horas los astrónomos saben que tienen algo imposible. Este objeto se mueve a 220.472 km por hora. Demasiado rápido para pertenecer aquí. Demasiado rápido para orbitar nuestro Sol. Vino de otra estrella. 3 de enero Atlas es solo el tercer visitante confirmado de más allá de nuestro sistema solar. El primero fue Moa en 2017. El segundo fue 2 y Borisov en 2019. Ambos dejaron más preguntas que respuestas, pero 3 pulgadas Atlas es diferente, más grande, más brillante, más activo y con una composición química que rompe todas las reglas que conocemos sobre los objetos naturales en el espacio. Si valoras descubrimientos científicos documentados como este, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. También comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Este guión está investigado y se basa en hechos utilizando fuentes del estudio espectroscópico X-Shooter del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, publicado por Rohan Rajarkor y sus colegas en agosto de 2025. Y observaciones NEARPEC del telescopio espacial James Webb de la NASA publicadas en el preimpreso de ArcoFoot 2508.18209 por el equipo de Martin Correno en la Universidad Católica de América. Ahora volvamos a la información. El telescopio de exploración Atlas en Río Hurtado detectó 3 y Atlas a 4.5 unidades astronómicas del Sol. Eso es 4 veces y media más lejos que la Tierra. A esa distancia los cometas deberían estar congelados, muertos. Pero 3 y Atlas ya estaba activo, ya brillaba, ya desafiaba la física. El telescopio espacial Hubble se fijó en el objetivo el 21 de julio. La imagen mostró algo que los astrónomos nunca habían visto antes. En lugar de una cola que apuntaba lejos del Sol como cualquier cometa normal, 3 Atlas tenía una anticola. Luz dispersa hacia el Sol, no alejándose de él. David Giute la UCLA lo llamó sin precedentes. 27 de agosto de 2025. El telescopio Géminis Sur en Chile capta la primera vista clara de 3 y Atlas desarrollando una cola adecuada. La coma ahora abarca 120 gramos en el cielo, 56.000 kilómetros de gas y polvo brillante. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. El telescopio espacial James Webb dirigió su ojo infrarrojo hacia 3 y Atlas el 6 de agosto. Lo que encontró reescribió la química de los objetos interestelares. La coma contenía dióxido de carbono, mucho. 8 partes de dióxido de carbono por 1 parte de agua, la proporción más alta jamás medida en cualquier cometa. Martín Cordiner de la Universidad Católica de América dirigió las observaciones. Su equipo encontró que el dióxido de carbono dominaba el 95% del gas en masa. El agua constituía solo el 5%. Ningún cometa en nuestro sistema solar se comporta de esta manera. El hielo de agua es la base de cada cometa que conocemos. Impulsa su actividad, crea sus colas, pero 3 Atlas funciona con dióxido de carbono en su lugar. Hielo seco, el tipo que se sublima directamente de sólido a gas sin derretirse. El Observatorio Espacial SPX confirmó los hallazgos de Webb entre el 7 y el 15 de agosto. La nube de dióxido de carbono alrededor de 3 Atlas se extiende 348.000 kilómetros en el espacio, casi la distancia de la Tierra a la Luna. Todo dióxido de carbono, sin agua, sin monóxido de carbono, solo una niebla pura de dióxido de carbono envolviendo un objeto de otra estrella. Pero el dióxido de carbono fue solo el principio. El Very Large Telescope en Chile comenzó a rastrear 3 y Atlas con su espectrógrafo X-Shooter el 4 de julio. Lo que ocurrió después destrozó 40 años de ciencia de cometas. El telescopio detectó vapor de níquel atómico emanando de 3 y Atlas. La emisión de níquel no es inusual. Muchos cometas emiten níquel a medida que el calentamiento solar descompone los granos que contienen metal. Pero 3 Atlas emitió níquel sin hierro, ni un rastro de hierro en ninguna parte. En 4 décadas de estudio de cometas, ningún astrónomo había visto nunca níquel sin hierro. El níquel y el hierro son gemelos cósmicos nacidos juntos en los fuegos nucleares de las explosiones de supernovas, encontrados juntos en cada asteroide.
Cada meteorito, cada grano de polvo espacial jamás analizado. Su separación es imposible en la naturaleza. Rohan Rattonar dirigió el equipo del Very Large Telescope. Sus mediciones mostraron que 3i Atlas expulsaba 4.6 gramos de níquel por segundo para el 21 de agosto. La tasa de producción se disparó a medida que el cometa se acercaba al Sol, siguiendo una ley de potencia con un índice de menos 8.43. Nada natural exhibe este patrón. El 22 de agosto trajo otro descubrimiento, gas cianuro. 3 Atlas estaba liberando cianuro a 17.6 gramos por segundo. La tasa de producción subió aún más pronunciadamente que la de níquel. Índice de ley de potencia de menos 9.38. Tomás Pucia de la Pontificia Universidad Católica de Chile analizó los datos. Lo llamó a abrir la puerta a un mundo completamente nuevo de química. Níquel sin hierro. Niveles industriales de cianuro, dióxido de carbono dominando el agua en una proporción de 8 a 1. Estas firmas apuntan a una química desconocida en objetos espaciales naturales. En la Tierra, el níquel sin hierro aparece en el refinado industrial de aleaciones de níquel. Los recubrimientos de cianuro de níquel protegen los metales de la corrosión, pero esto es el espacio. A miles de millones de kilómetros de la fábrica más cercana, la coma en expansión de 3 Atlas cuenta una historia escrita en moléculas. A medida que el objeto se acerca al Sol, el calentamiento solar impulsa la sublimación. El hielo de dióxido de carbono se convierte directamente en gas. El gas transporta finos granos de polvo de menos de 1 micrómetro de diámetro. Estas partículas dispersan la luz solar, creando la coma visible, pero la química es incorrecta, las proporciones son incorrectas, el comportamiento es incorrecto. Stephanie Millam de la NASA. Goddard propuso una explicación. 3i Atlas pasó miles de millones de años a la deriva por el espacio interestelar. Rayos cósmicos bombardearon su superficie. Partículas de alta energía podrían haber cocido las capas exteriores, crear hielos exóticos, transformar la química normal de un cometa en algo irreconocible, una envoltura cocida de materiales procesados que envuelve un núcleo antiguo. Pero la teoría de la envoltura cocida no explica el níquel sin hierro. El procesamiento por rayos cósmicos afectaría a ambos metales por igual. Algo más debe estar separándolos, algo que rompe las reglas fundamentales de la química espacial. David Huit de la UCLA midió el tamaño del núcleo usando datos del Hubble entre 440 metros y 5.6 kilómetros de diámetro. Pequeño para un objeto tan brillante, el brillo proviene de la coma en expansión. Gases y polvo reflejando la luz solar a lo largo de cientos de miles de kilómetros. Pero, ¿dónde está la cola? Los cometas normales desarrollan colas de polvo prominentes cuando la presión de la radiación solar empuja las partículas lejos del núcleo. 3. Y Atlas no muestra tal cola en las imágenes del Hubble. La luz dispersa se extiende en todas direcciones por igual, como una esfera en lugar de una lágrima. Otra violación de la física de los cometas. 7 de septiembre de 2025. Michael Hager y Gerald Reman capturan nuevas imágenes que muestran a 3i Atlas cambiando de color. El objeto que aparecía rojizo en todas las observaciones anteriores ahora brilla en tonos verde azulado. El cambio de color coincide con el aumento explosivo en la producción de cianuro detectado por el Very Large Telescope. Las moléculas de cianuro emiten luz verde característica cuando son energizadas por la radiación ultravioleta solar. El momento es importante. 3i Atlas pasó más cerca de Marte el 3 de octubre. El orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA fotografió el objeto con una resolución de 30 kilómetros. Estas imágenes revelarán si el brillo proviene de un núcleo gigante o de una nube de polvo extendida. Cualquiera de las respuestas crea problemas para nuestra comprensión de los objetos interestelares. 3i Atlas alcanza el perihelio el 29 de octubre de 2025. 1.36 unidades astronómicas del Sol, justo dentro de la órbita de Marte, lo suficientemente cerca para un calentamiento solar máximo, lo suficientemente cerca para expulsar los volátiles restantes, lo suficientemente cerca para revelar lo que ya hace bajo la coma en expansión. Pero la ventana se está cerrando. Después del perihelio, 3i Atlas se aleja rápidamente en su trayectoria hiperbólica.
De vuelta al vacío entre las estrellas, de vuelta a donde quiera que haya venido hace miles de millones de años. Esta es la única oportunidad de la humanidad para estudiar de cerca un cometa interestelar activo. Noviembre trae una última oportunidad. Cuando 3 Atlas emerja de detrás del Sol, Pursuit Bowling de Eureka Scientific organizará otra sesión de observación con el telescopio Gemini Norte. Estudiantes y científicos trabajando juntos para capturar las imágenes finales de nuestro misterioso visitante para medir lo que queda después de que el Sol despoje sus capas exteriores. La coma en expansión revela a 3I Atlas como algo sin precedentes. No es del todo un cometa normal, no es del todo un asteroide. Algo intermedio, algo que transporta química de otro sistema estelar, química que desafía nuestra comprensión de cómo se forman los planetas alrededor de soles distantes. 8.0 más o menos 1.0. Esa es la proporción de dióxido de carbono a agua medida por el telescopio espacial James Webb. 4.4 sigma por encima de la tendencia para los cometas conocidos. Una imposibilidad estadística. C3I Atlas se formó como los objetos en nuestro sistema solar. Vino de un lugar diferente, un lugar donde el hielo de dióxido de carbono podría dominar sobre el hielo de agua, la línea de hielo de dióxido de carbono. Ahí es donde el equipo de Martin Cordener cree que se formó 3I Atlas, lejos de su estrella madre, en las frías regiones exteriores donde el dióxido de carbono se congela antes que el agua, una zona que apenas existe en nuestro sistema solar, pero que podría ser común alrededor de otras estrellas. Estrellas con masas diferentes, luminosidades diferentes, arquitecturas de sistemas planetarios diferentes. 3I transporta materiales prístinos de la época de la formación de la galaxia, potencialmente de 3 a 11 mil millones de años de antigüedad, más antiguo que todo nuestro sistema solar, más antiguo que la Tierra. Un mensajero de una época en la que la galaxia tenía diferentes abundancias químicas, diferentes poblaciones estelares, diferentes condiciones para la formación de sistemas planetarios. La tasa de producción de níquel aumenta con la potencia de 8.43 a medida que 3I Atlas se acerca al Sol. Ningún proceso físico conocido produce esta dependencia tan pronunciada. La sublimación natural sigue curvas más suaves. La desorción térmica exhibe patrones diferentes. Algo más está impulsando la emisión de metal de 3 Atlas. Tetracarbonilo de níquel. Esa es la hipótesis de Thomas Piocia, un compuesto órgano metálico volátil que se descompone fácilmente bajo la luz ultravioleta solar, liberando átomos de níquel puro y gas monóxido de carbono. El compuesto existe en la química industrial, se forma durante ciertos procesos metalúrgicos, pero como llegó a un cometa interestelar, el Very Large Telescope no detectó líneas de emisión de hierro en ninguna parte del espectro de 3I Atlas. El hierro debería estar ahí. Debe estar ahí si se trata de un objeto espacial normal. Su ausencia sugiere una química exótica o limitaciones instrumentales. Futuras observaciones con el telescopio espacial James Webb podrían detectar hierro en longitudes de onda infrarrojas invisibles para los telescopios terrestres. O confirmar que 3I Atlas realmente viola la correlación hierro-níquel que define a los objetos espaciales naturales. Silencio de radio. Eso es lo que David Cross de la Universidad de California en Santa Bárbara recomendó. Escuchar señales tecnológicas de 3D Atlas. Monitorear las radiofrecuencias en busca de cualquier señal de origen artificial. La sugerencia desató un debate entre los astrónomos. Algunos lo llamaron prematuro, otros señalaron la química sin precedentes, las curvas de emisión imposiblemente pronunciadas. La violación de la física espacial fundamental. Avilov de Harvard señaló coincidencias preocupantes. 3I Atlas sigue una trayectoria alineada con el plano de la eclíptica de nuestro sistema solar. La probabilidad estadística es de 0.05%. Llega 80 años después de que la humanidad comenzara a transmitir señales de radio, 80 años después de la primera prueba nuclear, como si algo hubiera notado nuestro despertar tecnológico y hubiera decidido investigar. Pero la evidencia apunta en ambas direcciones. 3 Atlas exhibe una clara actividad cometaria, hielo sublimándose, coma en expansión, cola en desarrollo, todas las firmas de un objeto natural calentado por la radiación solar. Sin embargo, la química sigue siendo imposible.
Las emisiones de metal desafían la física. El dominio del dióxido de carbono rompe las reglas de los cometas. 4 de septiembre de 2025. Tresin Atlas pasó junto a la nave espacial Psyche de la NASA en ruta hacia el asteroide rico en metales Pique, lo suficientemente cerca para la observación, lo suficientemente cerca para una medición detallada, pero los instrumentos de Pique no están diseñados para el análisis de cometas. La oportunidad se escapó. Octubre trae la prueba crítica. Múltiples naves espaciales posicionadas en todo el sistema solar interior observarán a TRES y Atlas durante su acercamiento más cercano al Sol. Telescopio espacial Hubble. Telescopio espacial James Webb Swift. Orbitador de reconocimiento de Marte. Rover Curiosity Rover Perseverance. Europa Clipper GIS Sonda Solar Parker. Una campaña coordinada para resolver el misterio de nuestro visitante interestelar más enigmático. La coma en expansión crece a medida que TRES y Atlas se acerca al perihelio, más gas, más polvo, más química exótica. La niebla de dióxido de carbono ahora abarca casi 500.000 de kilómetros, más grande que la distancia entre la Tierra y la Luna, todo impulsado por la sublimación de hielo seco en lugar de los procesos normales de hielo de agua. Existe hielo de agua en la coma. James Webb lo detectó como finos granos cristalinos más pequeños que un micrómetro, pero estas partículas se subliman lejos del núcleo de 4.000 a 10.000 km de distancia, expulsadas por la desgasificación de dióxido de carbono en lugar de su propia sublimación. Otra inversión del comportamiento normal de los cometas. El misterio se profundiza con cada observación. TRES Atlas desafía la clasificación. Demasiado activo para ser un asteroide, demasiado químicamente extraño para un cometa normal, demasiado antiguo para la mayoría de los escenarios de formación, demasiado rápido para un origen en el sistema solar. Ocupa una categoría única. Objetos interestelares como TRES y Atlas ofrecen nuestras únicas muestras directas de material de otros sistemas estelares. Mensajeros químicos que transportan información sobre la formación planetaria alrededor de soles distantes, sobre la evolución estelar en diferentes entornos galácticos, sobre la diversidad de mundos más allá de nuestro vecindario cósmico. Pero TRES Atlas se niega a encajar en nuestros modelos. Su química sugiere una formación en condiciones diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Quizás alrededor de una estrella rica en carbono, quizás en un sistema con ubicaciones inusuales de la línea de hielo, quizás a través de procesos que no comprendemos. Las observaciones del Very Large Telescope finalizaron el 21 de agosto, ya que TRES Atlas se acercó demasiado al Sol para ser visto de noche desde Chile. Las mediciones finales mostraron una producción de níquel que excedía el 22.6767 en la escala logarítmica, casi 4 gramos por segundo de vapor de metal puro fluyendo hacia el espacio. La emisión de cianuro ascendía aún más rápido. Estas tasas de producción sitúan a TRES Atlas entre los objetos más activos jamás observados, más activo que muchos cometas mucho más cercanos al Sol, impulsado por hielos volátiles que no deberían existir en tales cantidades. Siguiendo leyes de potencia que no describen ningún proceso natural conocido. Noviembre traerá el capítulo final. Cuando TR Atlas emerja de la conjunción solar, los astrónomos esperan cambios dramáticos. La mayor parte del dióxido de carbono debería haber desaparecido. El hielo de agua podría asumir el papel de volátil principal. La firma química podría cambiar hacia un comportamiento de cometa normal o revelar nuevas imposibilidades. Karen Metz de la Universidad de Hawái lidera la campaña internacional de observación. Su equipo utilizó sesiones de divulgación pública para involucrar a estudiantes durante observaciones críticas, ciencia en tiempo real, descubrimiento compartido a medida que ocurre. La próxima generación de astrónomos aprendiendo sobre química interestelar del objeto más enigmático del sistema solar. La coma en expansión de TRES y Atlas nos dice que el espacio interestelar contiene objetos diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Química forjada en diferentes entornos estelares, física operando bajo diferentes condiciones, procesos que desafían nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios. Pero también nos dice algo más, algo escrito en las pronunciadas leyes de potencia de la emisión de metales, en la separación imposible de níquel y hierro,
En la niebla de dióxido de carbono que desafía la física de los cometas. Tracy Atlas podría ser el objeto más importante en entrar a nuestro sistema solar. En la historia de la humanidad, el 29 de octubre de 2025 marca el perihelio. Tracy Atlas alcanza su acercamiento más cercano al Sol a 202.706.840 kilómetros. El momento de máximo calentamiento, máxima actividad, máxima revelación. Después de este punto, nuestro visitante interestelar comienza su viaje de regreso al vacío, de vuelta a la oscuridad entre las estrellas, de vuelta a donde quiera que haya venido hace miles de millones de años. La coma en expansión finalmente se disipará. La química exótica se desvanecerá a medida que los materiales volátiles sean despojados por la radiación solar. El misterio permanecerá. ¿Fuimos testigos de la muerte de un antiguo cometa de otra estrella o vislumbramos algo completamente diferente?